Moi boas tardes a todos e benvidos a unha nova edición da Labranza. A pasada semana tivo lugar en Lugo a 13ª edición das Xornadas Técnicas de Vacún de Leite da cooperativa Seragro. Nun ano marcado pola baixada do prezo do leite e as dificultades de moitas explotacións para chegar a fin de mes, a maioría dos relatorios se centraron naqueles aspectos técnicos que poderían axudar a mellorar a rendibilidade das granxas. Con máis de 9.200 explotacións e preto de 2 millóns de toneladas de leite, Galicia concentra respectivamente o 55% dos gandeiros e o 38% da produción de leite que hai en España, o que dá idea da importancia que ten este sector pro noso agro e para a economía da nosa terra. Un ano máis, e xa van 13, as Xornadas Técnicas de Vacún de Leite da cooperativa Seragro reuniron na Facultade de Veterinaria de Lugo a unha boa parte deste sector. Preto de 800 persoas, entre gandeiros e técnicos, participaron durante 2 días nas ponencias e mesas redondas, cun eixo central nos relatorios deste ano, a busca da rendibilidade. Estes momentos nun ano máis, pero este ano é especialmente crítico, que o tema da rendibilidade dos marxes das explotacións se veñen reducindo, hai como un núcleo temático de ponencias que van encaradas a aportar información técnica sobre o día a día das explotacións, para o manexo diario das explotacións, para axudar a mellorar a rendibilidade. Unha rendibilidade que ten que comezar polos cultivos que se poñen para alimentar o gando, nomeadamente a herba e o millo forraxeiro. De feito, e con sonta importancia que ten a gandería de leite na nosa terra, estes son hoxe os 2 cultivos máis estendidos en Galicia, ocupando 173.000 e 68.000 hectáreas de superficie respectivamente, o que supón o 70% de toda a superficie destinada a estes cultivos en toda España. O francés Albert Porlabor, un especialista en millo que asesora a agricultores en todo o mundo, presentou en Lugo as conclusións do que viu nunha visita que realizou este ano a varios campos de millo en Galicia. He visto 6, 7 lugares diferentes, con suelos diferentes, todos, le diré, de los más buenos para producir maíz. Son suelos que se trabajan fácilmente con materia orgánica, con poco arcilla, con arena, cantidad correctas para trabajar fácilmente. Los suelos son muy buenos. La dificultad aquí es que hay hierba y detrás de la hierba hay 3, 4, 5 días para poner el maíz. Y entonces el manejo tiene que hacerse muy rápidamente. No la siembra rápidamente, el manejo del suelo, pero la siembra tiene que hacerse con gran precaución y eso a veces se ve en el campo, se puede enseñar. En el campo se ve que la siembra es a veces un poco rápida, con una protección aproximativa y entonces faltan plantas. Dicen los agricultores, yo tengo 90 plantas. No, has puesto 90 sobre la sembradora para sembrar 90, pero has sembrado, no sé, 75, 80, 82, entonces si faltan 10.000 plantas, falta unos 10-15% de rendimiento en ensilaje. Outra das cousas que máis lle chamaron a atención da súa visita a Galicia foi a gran incidencia de pragas como o verme de arame ou o gusano gris ou de rosca, e que pasan desapercibidas para moitos gandeiros. Todos los maíces tienen plagas, más o menos. Pero yo no pensaba que había aquí tan importancia con el gusano de alambre y la rosquilla. Y a veces se mezcla un poco, dicen es rosquilla, es gusano de alambre, hay plantas que hacen hijos que multiplican el número de tallos sin saber exactamente por qué, pensando que es genético. Hay que distinguir todo eso. Esos son picuras, son daños hechos por pequeños insectos. Y he pasado bastante tiempo para ver un poco lo que había como problema y medir un poco la importancia de eso. Yo creo que hemos visto parcelas donde había por lo menos 15, 20, hasta 25% de rendimiento olvidado por estos animales que comen y disminuyen la producción de cada planta.
Por labor, destacou as boas condicións dos solos galegos para a produción de millo, o que fai que a maior parte das necesidades de fertilización do cultivo se podan cubrir co emprego dunha riqueza que as explotacións teñen en abundancia e que ás veces é vilipendiada e minusvalorada, o xurro. Pero tamén compre complementalo. El purín es una riqueza. Hay que conocerla la riqueza, hay que saber cuándo hay más o menos de agua, cuando hay más o menos de nitrógeno, de potasio, de fósforo. Si se conoce el nivel de fósforo, de potasio, de nitrógeno, aquí cuando se echa purín se pone una fertilización barata y muy interesante para el maíz. Lo que he visto, porque he recuperado también análisis de suelo que me ha dado CESGA, me han comunicado análisis de suelo que me hacen decir que lo que falta un poco es potasio, ácido fosfórico hay, nitrógeno hay, entonces la fertilización es una fertilización para añadir al purín un poco de lo que falta. Para decir dos palabras simples, con 100 a 120 unidades, kilos precisamente de nitrógeno por hectárea y con 60 a 100 kilos, a veces 120 kilos de potasio, la fertilización se puede hacer sobre el 90% de los maíces de Galicia. Para falar do outro gran cultivo dos gandeiros de leite, a herba, estivo en Lugo o tamén francés Sebastián Ferrán, quen destacou como primeiro paso para cadar unha boa implantación das pradeiras a corrección do pH do solo, xa que a maioría dos terreos galegos se caracterizan polos seus solos ácidos, é dicir, deficitarios en calcio. Hace falta subir el nivel del pH para poder implantar cualquier tipo de praderas y además aprovechar de la alta tasa de materia orgánica que hay en el suelo. Habría que llegar al menos a un 6 de pH. ¿Por qué? Porque a partir del 6 de pH se desarrollan las bacterias celulíticas que son las responsables de la transformación de la materia orgánica en humus, o sea, en fertilizantes, y de las nitrificantes que transforman la materia orgánica nitrogenada en nitrógeno mineral. Recomendou a combinación de raigras inglés con dactilo e trevo branco se o pH é baixo ou trevo violeta se o pH é mellorado para as pradeiras permanentes. Mentres que no caso de que o cultivo vaya en rotación co millo, apostou por combinacións con cereais ou leguminosas, que lle dean o maior rendemento e calidade de forraxe ao gandeiro. De todas formas, con la nueva PAC van a tener que sembrar algo después del maíz ensilado. No van a poder dejar el suelo desnudo, entonces tendrán que sembrar alguna hierba y entonces por eso aconsejamos las asociaciones cereales, guisante, besa. Calidad del forraje, proteína, riqueza, para que este forraje permita al ganadero de aprovechar lo mejor posible su campo antes de ir a gastar mucho en piensos, aunque tendrá que gastar en piensos para poder complementar, pero si quiere vivir en el futuro tendrá que apostar para los forrajes, los ensilados de maíz, de sorgo. Non chega só con saber cultivar ben a terra. A alimentación do gando supón máis da metade dos gastos nunha explotación de vacún de leite. E unha boa parte destes alimentos teñen que ser comprados de fora. Un gasto que, como ben saben os gandeiros, non deixou de medrar na última década. El cambio más o menos se produjo en torno al año 2007, es decir, empezamos con la globalización mundial, empezamos con los mercados comunicados y esto lo que hizo fue que las materias primas pasaron de precios en torno a 100, 120 euros por tonelada a precios de 240, 250. Es decir, estas grandes variaciones pues lo que provocan lógicamente es una inestabilidad en los precios. ¿Y por qué aparecen estos cambios? Bueno, pues por diferentes razones. Primero por el aumento del consumo mundial, que lógicamente no es capaz de satisfacer la demanda necesaria. Se dieron una circunstancia de algunas malas cosechas en algunas partes importantes del mundo y al final todo esto unido a la propia especulación de los propios, tanto los que compran como los que venden, pues al final es un cóctel de suma de cosas que al final hace que los mercados pues sean muy volátiles y que los precios esos estables que hemos vivido hasta el año 2005, 2006, en los que los precios apenas cambiaban a lo largo del año, pues hayan cambiado de forma sustancial.
Este novo escenario no que as materias primas se moven nos chamados mercados de futuro é o que fai que hoxe un gandeiro de Mazaricos ou de Chantada teña que estar pendente cada día do que acontece ao outro lado do océano, a máis de 6.500 kilómetros de distancia, no mercado de Chicago. En torno a Chicago, si veis un mapa de Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo y el mayor productor de soja del mundo. Entonces, si miras en un mapa, en el entorno de Chicago es donde se produce la mayor parte de este maíz y de esta soja. Entonces, deciden simplemente crear un mercado organizado en el que alguien puede vender una parte de su cosecha, incluso antes de la siembra. ¿Para qué? Para decidir muchas veces si se siembra soja, si se siembra maíz, si se siembra trigo, es decir, aquello que les sea más rentable. A partir de ahí el mercado se va desarrollando y al mercado van apareciendo diferentes operadores, es decir, por un lado van los agricultores, por otro lado van los propios ganaderos, que yo esto os lo comentaré en la charla, que es muy interesante para los propios ganaderos de aquí, para fijar precios de sus productos, precios tope, pero no precios mínimos, y luego pues acuden comerciantes privados o acuden fabricantes de pienso, y todos los mercados o todos los precios de referencia del mundo, de soja, de maíz, trigo, se referencian siempre a Chicago, es decir, con una prima positiva o negativa en función del país. Por ejemplo, nosotros estamos en España, que es un país deficitario, por tanto, al ser un país deficitario, nuestra prima es positiva, es decir, nosotros pagamos por nuestras materias primas más que un agricultor o un ganadero de otro país. Si estuviéramos en una zona excedentaria, pues sería al revés, pero simplemente con esta referencia. O volume cada vez maior que este gasto supón nunha granxa e a complexidade destes mercados fai que os especialistas falen da necesidade dunha xestión máis exhaustiva deste apartado. Es que el ganadero piense que la gestión de las compras tiene que ser una gestión profesional. Y cuando en una explotación, que al final no deja de ser una empresa, más del 50% de su coste directo es la materia prima, yo creo que hay que dedicarle un tiempo a esa gestión. O bien directamente, es decir, el propio ganadero le tiene que dedicar un tiempo, o subcontratarlo en alguien, o confiar en alguien que le ayude. Es decir, no podemos comprar, yo soy de una familia ganadera, y no podemos comprar porque mi vecino ha comprado, porque mi amigo ha comprado, porque el precio me suena bien, o porque me parece que el vendedor que me vende es simpático. Quiero decir, yo creo que tenemos que comprar con criterios mucho más, por decirlo de alguna manera, con criterios mucho más económicos. Uns criterios que no contexto actual de prezos relativamente estables dos cereais despois de varios anos de suba leva a recomendar facer compras a longo prazo. Si tú analizas una gráfica y analizas los precios que hemos tenido desde el año 2007-2008, que empezó todo este movimiento, a hoy, estamos en los precios bajos. De la gráfica, quizá no a lo mejor en algunas materias primas, en los precios más baratos, simplemente por aquella correlación euro-dólar, es decir, tenemos en cuenta, por ejemplo, que la soja estamos en precios de Chicago, es decir, la cotización Chicago, que es nuestra referencia, estamos en los precios más bajos de los últimos 5 años. Pero ¿qué ocurre? Hace 5 años, cuando estábamos tan baratos como ahora, teníamos un dólar a 1,35 y tenemos un dólar a 1,06 o 1,07, con lo cual eso nos afecta en el precio. Pero yo creo que son rangos de precios que por debajo de los cuales es complicado que se venda, por una razón muy sencilla, porque los agricultores, los productores, no solo en España, es decir, a nivel mundial, cada vez tienen más capacidad de almacenaje y cada vez tienen una situación financiera más desahogada. Además, los tipos de interés que tenemos son relativamente baratos, entonces nadie vende su producto por debajo del coste de producción o con un margen muy pequeñito, es decir, todo el mundo se resiste a vender eso. Entonces yo creo que cuando tú estás en precios relativamente bajos, puedes seguir bajando más, no lo descartamos, pero el recorrido hacia arriba, es decir, ese ratio riesgo-beneficio, quizá es más positivo para tomar una posición, como yo digo, a largo plazo, que esperar e a ver si baja un poquito máis. Consonte a importancia que a gandería ten na nosa terra, en Galicia producíronse o ano pasado máis de 2.900.000 toneladas de pensos compostos, o 37% deles destinados ao vacún de leite. Hoxe en día hai en Galicia ao redor de 115 fábricas dedicadas á alimentación animal, das que a metade están integradas no sistema GALIS, Galicia Alimentos Seguros, un sistema integrado pro control das materias primas que empregan. O que facemos con GALIS é facer unha mellor toma de mostras e uns mellores análisis de forma sectorial para todo o sector. Cando nos analizamos unha mostra, é unha mostra dun lote, digamos, que vai a ir a moitas fábricas. Nos facemos un mostreo moito mellor, o analizamos con técnicas moito mellores e distribuimos os resultados para todo o sector. Facemos de alguna forma con un collo de botella. Todas as materias primas que utiliza o sector pasan primeiro o filtro do GMP GALIS, un filtro sectorial. É unha importancia máxima. Non só o 80% das materias primas que nos utilizamos venden por vía de importación, a través de barcos que chegan aos diferentes portos de Galicia, senón que tamén nesos mesmos portos se encuentra os almacéns que nos utilizamos logo para
para tirar deles. A capacidade de almacenaxe das fábricas é moi reducido, abarca en torno, depende claro, do nivel de produción, abarca en torno a 2-3 días, e os nosos almacéns están nos portos. Co cal, se nós podemos de alguna forma controlar sectorialmente esos barcos que chegan e os almacéns onde se almacena, estamos controlando o 80% das materias primas. Para o 20% restante que entra por camións a través da carretera, pois eso, a través de un plans analíticos individual das fábricas, tamén podemos acadar ese nivel de control. Todos estes cuidados teñen como obxectivo final o benestar das que son as grandes protagonistas dunha granxa de leite, as vacas. Nestas xornadas de Seragro tamén se trataron aspectos vencellados á selección xenética do gando e á xestión do traballo nas explotacións. Nesta busca da rendibilidade, a selección xenética realizada polos gandeiros nas últimas décadas xoga tamén un papel fundamental. Se hai 20 anos unha vaca galega producía de media uns 6.500 kilos de leite ao ano, hoxe en día a media de lactación en Galicia está por riba dos 9.500 kilos de leite por vaca e ano. La evolución de la raza en los últimos 25 años ha sido espectacular. Tenemos un crecimiento sostenido aproximadamente de cada nueva generación de novillas que nace cada año, producen una lactación normal de 11 meses, las que tipificamos, unos 100 kilos, 100 litros más de leche que las que nacieron el año anterior, y eso se mantiene año tras año. Claro, esto no es gratuito, todos los caracteres, la genética al final están relacionados unos con otros. Cuando estiramos demasiado de un lado estamos creando problemas o empeorando en otros caracteres. Pues, el caso de la fertilidad, por ejemplo, suele ser el ejemplo más claro. Unha situación que está a mudar a consolidación da tecnoloxía xenómica, o desciframento do ADN das vacas, unha ferramenta que ben empregada lle pode axudar o gandeiro a seleccionar mellor os seus animais. El principal impacto que tiene la genómica es que nos ofrecen más fiabilidad en caracteres donde antes, bueno, pues no conseguíamos tener mucha, o cuando la teníamos era cuando los animales eran ya muy viejos, caso de longevidad, de fertilidad. Ahora, al tener fiabilidad en esos caracteres, podemos darles un peso mayor porque esperamos que vamos a tener progreso genético, cosa que antes era muy difícil, muy costoso. También podemos incorporar nuevos caracteres, sobre todo los relacionados con salud, y aquí en Galicia es muy importante la colaboración en el tema de la salud podal, donde todos esos caracteres que antes nos iba a llevar años, incluso décadas, conseguir la información suficiente para poderlos integrar, ahora que la genómica y con la colaboración internacional podemos ponerlos en práctica en 1 o 2 años. Vacas máis produtivas e granxas cada vez máis grandes. Ante a dimensión que están a cadar as explotacións de leite galegas, a man de obra familiar xa non chega, polo que cada vez están a cobrar máis importancia un aspecto pouco tratado toda agora en Galicia: a xestión da man de obra e a organización do traballo nas granxas, sobre o que os técnicos de Seragro realizaron un estudo de campo. Efectivamente, en nuestro estudio sale que aproximadamente 1 de cada 3 explotaciones tiene mano de obra externa. Sin embargo, digamos que la progresión ha sido geométrica, no ha sido algo progresivo. En la actualidad yo creo que hay o va a haber bastante más demanda que oferta. El ganadero no es una empresa de trabajo temporal, no es un experto en recursos humanos, con lo cual resulta difícil valorar el tipo de persona y la forma de llegar a ella. Normalmente acude a otros ganaderos, acude a donde puede encontrar gente que trabaja, y en ocasiones acude a hacer convocatorias normales por prensa o con anuncios, con lo cual se cuenta con una avalancha enorme de gente, porque por desgracia en este país hay mucha gente que quiere trabajar y realmente los criterios para la selección son complejos. E é que realmente o traballo hoxe en día dunha granxa abrangue moitas tarefas distintas e implica o manexo de diferentes protocolos, polo que en contra da creencia popular requiere dun nivel de formación especializada, cada vez máis difícil de atopar. Creo que nuestro estudio hecho con explotaciones que ya tienen trabajadores, aproximadamente el 54-55% de los trabajadores confesaban tener experiencia anterior, el resto no. No tenemos fuentes adecuadas de formación. O sea, realmente creo que la educación reglada en ganadería y en agricultura es deficiente y deficitaria.
va orientada más que nada a personal, a hijos de ganaderos que quieren hacerse cargo de la ganadería, y creo que es un nicho importante de trabajo porque realmente hoy en día lo que es la formación de los empleados cae en manos del propio ganadero, de los técnicos que pasan por la explotación, etc. Pero de pouco serve ser rendibles na produción se o produto final, o leite, non é valorizado. Dúas son as grandes necesidades do sector nestes momentos: a suba do prezo en orixe do leite e a recuperación do seu prestixio como un alimento de primeira calidade. Nos últimos anos, o leite pasou de ser considerado un dos alimentos máis saudables a ser demonizado dende certos estamentos e correntes de medicina alternativa ata acusalo de ser o principal causante de colesterol, obesidade ou mesmo de cancro. Fronte estes falsos mitos, a evidencia científica di algo moi distinto. Lo primero es que la leche es un alimento que forma parte de nuestra alimentación desde hace muchos siglos y que es un alimento precisamente con alta densidad de nutrientes, es decir, que es un alimento de uso común que nos puede aportar un montón de nutrientes en poca cantidad. La evidencia científica todavía está estudiando mucho sobre ello y no hay resultados concluyentes en ninguna de las cosas prácticamente, pero lo que sí que sabemos es que existe una tendencia hacia mejorar la relación entre la leche y algunos resultados en salud. Por ejemplo, tradicionalmente se ha hablado de la grasa saturada de la leche como una grasa a no consumir porque se ha relacionado con el riesgo cardiovascular este tipo de consumo. Pero ciertamente lo que sabemos hoy en día es que quizás los ácidos grasos de la leche no son tan malos para este tipo de problemas. Todavía falta mucho por concluir, pero estudios a pequeña escala ya nos están dando datos un poquito más diferentes, ¿no? Está claro que es la principal fuente de calcio en nuestro organismo y eso se ha relacionado también con la disminución de la pérdida de masa ósea, ¿no? Aunque es verdad que para el riesgo de fracturas todavía nos faltan cosas por saber. Por suposto, a crise de prezos do mercado lácteo tamén estivo presente nas xornadas de Seragro, nunha mesa redonda na que os representantes da industria defenderon a vixencia do acordo asinado hai 2 meses en Madrid. ¿Qué es lo que se ha producido? Realmente un cambio de tendencia. Que el sector lácteo español se desvincule de la tendencia mundial solamente es posible o bien cerrando fronteras o bien a base de acuerdos voluntarios que, siendo legales, nos permitan en estos momentos no seguir la tendencia. Es verdad que la tendencia a los precios globales, la tendencia a los precios en Europa de la leche sigue cayendo. Aquí, por lo que vemos en las últimas estadísticas, se ha parado esa tendencia, es decir, puede haber un punto de inflexión. Eso a muy corto plazo. Y fundamentalmente, de acuerdo, exigir a un acuerdo que tiene un cambio de cultura en las relaciones comerciales que tenga efectos sobre los precios a corto plazo, yo creo que también es desviar la atención sobre las necesidades a largo plazo. Pero incluso en ese sentido consideramos que el acuerdo es positivo. Unha das principais novidades deste acordo é que por vez primeira foi asinado tamén pola distribución. Para moitos, a principal culpable da crise dos prezos pola súa posición de dominio na cúspide da cadea láctea, algo que eles rexeitan. En mi opinión, las cosas no son blancas o negras, no suele haber un culpable ni un inocente, las cosas suelen pasar por una combinación de muchos factores y en esta se ha visto. Empezando por una Unión Europea que venía apostando fundamentalmente por la liberalización de las cuotas, apuntando a unos mayores niveles de exportaciones a China que han resultado fallidos. Un veto ruso que nadie esperaba, la prórroga tal vez sí, pero el anuncio hace año y medio nadie lo esperaba, que está afectando de forma grave a las exportaciones, sobre todo de los países limítrofes, pero que al final tiene un efecto en una segunda derivada sobre los países que no son limítrofes, pero donde se está colocando producción y que pueden afectar, ¿no?, dentro del mercado de la Unión Europea. Fronte a visión optimista destas partes, os gandeiros e técnicos que traballan a pé de campo seguen sen ver unha repercusión directa no día a día das explotacións e temen polo futuro dun sector tan estratégico como é o leite pro agro galego. Eu creo que durante estas movilizacións que foron provocadas por a caída tan sostida e grande de prezos desde primeiros de ano, durante estas movilizacións todos participamos, todo o sector, toda a poboación das comarcas ganadeiras, con sensación de gravidade, con sensación de que estábamos nun momento clave
para ver si Galicia poderá seguir ou non como a rexión leiteira que sempre foi. E é certo eso que dis, que os progresos técnicos nas gandadeiras nestes anos foron moi grandes, o dimensionamento, fíxose moitos sacrificios nas explotacións de traballo, riscos coas inversións, pero eu creo que queda unha tarefa pendente, que é a de que surxa uns movementos asociativos ben coordinados, unidos nos seus intereses e con visión de futuro. No que coincide todo o sector é na necesidade de seguir a profesionalizar e modernizar as explotacións e acadar unha maior estabilidade nas relacións entre produtores, industrias e distribución para seguir sendo competitivos neste mercado liberalizado no que nos atopamos. E así remata o noso tempo por hoxe. Lembren que poden volver a ver esta e outras reportaxes da labranza no servizo a carta da web da CRTVG e que poden poñerse en contacto con nós no enderezo electrónico labranza.tvg@crtvg.es. Nos volveremos ás súas pantallas, como sempre, o vindeiro domingo, a partir das 2:15 da tarde. Ata entón, moitas grazas pola súa atención e que teñan unha feliz semana.